Esta es una compilación de discursos dados en conferencias generales acerca del dios americano Quetzalcóatl. Vale la pena aclarar que estos son fragmentos de los discursos, pero las secciones relacionadas a Quetzalcóatl no han sido tomados fuera de contexto. El evento más grande en la antigua América, por el elder Milton R. Hunter, abril de 1961. En estas tradiciones indias, las diversas tribus aborígenes dieron diferentes nombres a este dios blanco y barbado. Por ejemplo, en el Valle de México fue llamado Quetzalcóatl, en Yucatán fue conocido como Itzamna, y más tarde fue llamado Kukulcán. El nombre más destacado, por el que fue conocido en el Perú, fue Viracocha. También fue llamado Tonapa. Sin importar el nombre por el cual el dios blanco y barbado fue conocido, todas las tradiciones indias eran similares. Este hecho indica que vinieron de una fuente común. Todos los eventos principales de la vida de Cristo, a saber su nacimiento virginal, el maravilloso trabajo misionero que hizo, los numerosos milagros que realizó, su muerte, su enterramiento durante 3 días, su resurrección, su ascensión al cielo, su promesa final que vendría otra vez, fueron encontrados entre los indios americanos por los padres católicos cuando primero visitaron diversas partes del Nuevo Mundo. El padre Bernardo de Lizana, uno de los más devotos sacerdotes católicos de su época, hizo una labor misionera entre los indios Itzamaya de Yucatán durante el primer siglo de la conquista española. En su libro Historia de Yucatán y la conquista espiritual, escrito en 1633, Lizana mantiene que el jefe de los dioses benéficos de los Itzamayas era Utzamná. Según los libros sagrados mayas, Itzamná era un dios mantenido en la más alta veneración, siendo considerado una deidad universal. El padre Lizana nos informa que los indios afirmaron que esta persona era el hijo del Dios Altísimo. Itzamná había venido a la tierra y había vivido entre los ancestros de los mayas Itzá. Él, según Lizana, les había enseñado a los antiguos habitantes de Yucatán a leer y escribir, les había dado su gobierno y fue el fundador de su religión. El padre católico Lizana dijo, Itzamná fue llamado Kabul, la mano hábil, con la que realizó milagros, curó a los enfermos, colocando sus manos sobre ellos. Fue un rey, un sacerdote, un legislador, un gobernante de carácter benévolo como Cristo. La gente consultó a Itzamná acerca de cosas que sucedieron en lugares remotos y él les dijo de cosas presentes y futuras. Al mismo tiempo le llevaron a sus muertos y él los hizo vivir, y los enfermos se curaron, y por ello fue muy venerado y con razón, porque sí es cierto que era un hijo de Dios, el único que podía dar vida a los muertos y salud a los enfermos, ya que eso es imposible para un hombre ordinario y para los demonios, pero solo el mismo Dios, quienes adoran los cristianos, que es el Señor de la vida y la muerte. La gente dijo que él resucitó y curó. Hablando de la muerte de Itzamná, el padre Lizana escribió, Así fallece Itzamná, ese célebre hijo de Dios, tal vez nuestro Dios cristiano bajo otro nombre, y los Itzas creyeron que su alma fue a morar con su Padre Celestial. Ixtlilxochitl, el príncipe mexicano lamanita, escribió acerca de la llegada de Quetzalcóatl, o Jesucristo, al Valle de México. Estableció la fecha, curiosamente, en la época en que El Salvador vivió en Palestina. Ixtlilxochitl escribió, y cuando ellos, los toltecas, llamémoslos nefitas, estaban en la cumbre de su poder, llegó a esta tierra un hombre a quien llamaban Quetzalcóatl. A causa de sus grandes virtudes, siendo considerado justo, santo y bueno, les enseñó el camino de la virtud por medio de hechos y palabras, y les prohibió los vicios y el pecado, dándoles leyes y buena doctrina, y con el fin de abstenerse de sus placeres y deshonestidades, instituyó el ayuno entre ellos, y fue el primero que adoraron y colocaron en la cruz. El Dr. Herbert Joseph Spindon, uno de los eruditos más grandes del mundo sobre los indios americanos, declaró que Quetzalcóatl es la mayor figura en la historia antigua del Nuevo Mundo, con un código de ética y amor por las ciencias y las artes. Hubert Howe Bancroft escribió, Quetzalcóatl era blanco y barbado, venerable, justo y santo, quien enseñó por precepto y ejemplo los caminos de la virtud. Sus enseñanzas, según las tradiciones, tenían mucho en común con las de Cristo en el Viejo Mundo. Laurette Sojourn, un famoso arqueólogo mexicano, escribió recientemente un libro excelente sobre las creencias religiosas del mundo antiguo. Quetzalcóatl tiene el papel principal en ese libro. El escritor afirma que aproximadamente durante el tiempo de Jesucristo fundó la religión y la cultura cristiana en Palestina, la cual ha continuado hasta la actualidad. Un hombre de Dios, un genio superreligioso llamado Quetzalcóatl, vivió en la antigua América y estableció la cultura de los indios.
Él les dio su religión, partes de la cual duró 1500 años, hasta la época de la conquista española. Cito de Lauret Sojourn. Su papel esencial, hablando de Quetzalcóatl, como fundador de la antigua cultura americana, nunca fue cuestionado por cualquiera de los historiadores de los siglos XVI y XVII, que siempre afirman que al igual que nuestra era comienza con Cristo, lo de los aztecas y sus predecesores comenzó, aproximada al mismo tiempo, con Quetzalcóatl. ¿Quién era entonces esta figura primordial y por qué fue adorada tan ardientemente su memoria? Como sabemos, durante su reinado, las opiniones sociales y religiosas que dominaron Mesoamérica por más de 1500 años se cristalizaron. Tenemos que pensar en él primero como un organizador sin par. Pero ¿de dónde deriva el poder de este estadista, el cual permitió amalgamar y transfigurar los elementos culturales que había heredado en un sistema tan dinámicamente homogéneo? Él evidentemente debe haber poseído una excepcional fuerza interior, y todo lo que se sabe de él corrobora este punto de vista. Ciertamente la única persona que ha vivido en este mundo que podría haber cristalizado las opiniones sociales y religiosas que dominaron a la América antigua durante más de 1500 años antes de la conquista española, esa figura primordial que vivió y cumplió con su labor sin igual en el Nuevo Mundo, al tiempo que Cristo estableció la era cristiana en el Viejo Mundo, ese genio religioso que es supremo sobre todos los otros maestros religiosos conocidos, no podría haber sido otro que Jesucristo, el Salvador resucitado, quien hizo un trabajo fenomenal entre los nefitas. Por lo tanto, el Salvador resucitado y Quetzalcóatl y los otros dioses justos de la América antigua son el mismo. El Sacramento, la Ordenanza Poderosa, por Robert C. Bennion, junio de 1975. Los aztecas practicaban una versión más confusa y preocupante del sacramento. Cada solsticio de invierno, ritualmente mataban y comían una imagen de uno de sus dioses, Huitzilopochtli. La imagen en forma de hombre estaba hecha de semillas amasada con la sangre de niños. Después de hornearla, fue perforada a través del pecho con un dardo por un sacerdote, suplantando al dios Quetzalcóatl. El rey comía el corazón, mientras el resto del cuerpo era partido y distribuido entre los hombres de la comunidad para ser comido. Quetzalcóatl, dios de los toltecas que gobernaron México central antes de la invasión azteca, fue un dios benigno y amoroso que se sacrificó para dar vida a esta tierra. Pero un sacerdote llamado Tlacaelel, el asesor político ambicioso de tres sucesivos gobernantes aztecas, hizo que el dios azteca Huitzilopochtli tomara el lugar de Quetzalcóatl. Alrededor del año 1428, Tlacaelel proclamó que Huitzilopochtli era realmente el dios que se convirtió en el sol, y que demandó incontables sacrificios humanos para perpetuar el poder y el movimiento del sol. Esta y otras historias similares de tribus pueblo de la misma lengua, como los aztecas, muestran que Quetzalcóatl, siendo sutilmente sustituido por la personalidad de Satanás, el autodenominado príncipe de este mundo, el ambicioso, egoísta y malvado, que de hecho era un portador de luz en la vida preterrenal, pero que perdió su puesto con el Padre y su oportunidad de liderazgo justo porque fue pobre en humildad. Los cambios de los aztecas en la ordenanza fueron terribles. Miles fueron asesinados y muchos guerreros fueron voluntariamente a sus muertes, creyendo que si ellos no morían muertes violentas, dejarían de existir en el más allá. Así es que los hombres a menudo han sido engañados por Lucifer o por sus seguidores, a que creyeran de que él era el Salvador. En consecuencia, rituales, diseñados originalmente para ayudar al hombre a recordar al Salvador, a veces han degenerado en sacrificios humanos en honor a una deidad egoísta, hostil y exigente. El Libro de Mormón, un antiguo registro sagrado. Ted E. Bruton, octubre de 1995. La literatura estadounidense antigua contiene referencias a un dios blanco y barbado que descendió de los cielos. Se le conoce por muchos nombres. Un ejemplo es Quetzalcóatl. Los historiadores del siglo XVI, cuyos textos yo poseo, grabaron creencias prehispánicas sobre el dios blanco y barbado que vino a las Américas mucho antes de la llegada de los conquistadores españoles. Los siguientes párrafos contienen ejemplos de estas creencias. Bernardo de Sahagún, nacido en 1499, escribió: Quetzalcóatl era estimado y considerado como un dios, y era venerado en tiempos antiguos. Tenía el pelo largo y tenía barba. La gente adoraba solo al Señor. Diego Durán, nacido en 1537, escribió: Un gran hombre, una persona venerable y religiosa, pelo largo, alto y barbado, de conducta digna, actos heroicos, milagrosos, les afirmó que él podría haber sido uno de los apóstoles benditos. Bartolomé de las Casas, nacido en 1474, escribió que Quetzalcóatl, la serpiente emplumada,
Era blanco, tenía una barba redondeada, era alto y vino del mar de Oriente, desde donde él regresara. Bueno, bienvenidos a Pesquisas Mormonas. Desde Utah les habla Manuel, como siempre, y desde Paraguay nos habla Joel. Hola, Joel. Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Desde México nos habla Ben Reed, el chupacabra, como se conoce él. El mendiguísimo chupacabras, así me dicen. Un placer en estar con ustedes en el programa de hoy día. Bueno, muchas gracias. Acá Ben, él es pastor en teología sistemática, ¿verdad? Él fue miembro de la iglesia durante varios años, sirvió en la misión y todo, y también es locutor de radio. Él nos dice que hace 26 años que está trabajando en la radio, así que es un placer tener un profesional en el programa por fin, ¿no? Muchísimas gracias por los elogios. La semana pasada grabamos un programa acerca de Quetzalcóatl. En realidad fue una compilación de discursos, y yo grabé 3 discursos acerca de Quetzalcóatl, el dios blanco mexicano que dicen, ¿no? En conferencia, estos son discursos de conferencia general. Y hoy vamos a analizar un poco eso, qué significa, quién es Quetzalcóatl y cuál es la opinión de la iglesia hoy en día con respecto a esta creencia, ¿no? Y yo creo que sería bueno empezar un poco explicando quién es este Quetzalcóatl. Pues yo pienso que hay que comenzar destacando quién fue. Según la mitología, es uno de los dioses de la cultura mesoamericana y ha sido considerado como el dios principal del panteón prehispánico. De hecho, muchos antropólogos, inclusive Alfredo López Austin, quien considera precisamente a Quetzalcóatl como la deidad principal. Quetzalcóatl se compone de Quetzal, es decir, ave de plumaje precioso, y Coatl, que significa serpiente, doble, gemelo, ombligo, experiencia, generación, masculinidad, o quizás pecado. La combinación de Quetzalcóatl contiene los siguientes significados, todos relativos a las funciones de Quetzalcóatl en la teología tolteca: serpiente con plumas, doble preciso, ave de las edades o gema de los ciclos. Un personaje de suma importancia para la gente aborigen, la gente indígena del centro de México, tanto para los de Mesoamérica y más allá de América Central. Entonces, ¿estamos hablando de los aztecas, de alguien más, o era solo un dios aztecano? Me alegro que lo hayas preguntado, ¿no? Principalmente de los aztecas, o sea, un poco antes, obviamente, pero sí llegó a ser muy poderoso entre su cultura. Y aquí en la Riviera Maya, en donde vivo, en la zona maya, se le conoce como Kukulcán, ¿no? Es otro nombre, pero es el mismo significado. Y tiene ese mismo nombre entre los pueblos aborígenes de América Central. Ok, pero ellos tenían varios dioses, ¿no? Sí, había un panteón de dioses diferentes y cada personaje desempeñaba un papel específico e importante. Yo digo, mi pregunta sería, ¿cómo surge entonces la relación entre Quetzalcóatl y Jesucristo? Porque eso es lo que nos habla la iglesia mormona, ¿cierto? De acuerdo, ¿no? Y tiene una larga historia, ¿no? Si uno se fija en la trayectoria que tiene, es algo curioso, ¿no? Que data hasta John Tyler, y de hecho tengo unas citas que quisiera leer de él. Yo diría que en los últimos 50 años ha llegado a ser algo de leyenda. Principalmente por una película que distribuyó la primera presidencia de la iglesia en los últimos años de la década de los años 60. Es algo que se titula Habla la Antigua América. De hecho, tengo un segmento de audio que quiero presentarles para que oigan exactamente de qué se trató. De esta conexión, de este nexo, de este supuesto vínculo entre Jesucristo y Quetzalcóatl. Así que aquí tengo el audio, cortesía de la película Habla la Antigua América de la Iglesia Mormona. Buenísimo. Los estudios han demostrado que este pueblo era profundamente religioso. Y entre las muchas culturas, una de las creencias más predominantes era la relacionada con el gran dios del cielo y la vida llamado Quetzalcóatl. Aun cuando varios nombres han sido dados al dios Quetzalcóatl, su descripción es casi la misma. Un hombre blanco, barbado, de ojos azules, que vestía una túnica blanca. Él aconsejó a la gente, les enseñó, y partió con la promesa de que algún día regresaría. Quetzalcóatl significa serpiente emplumada,
pudiéndose ver este símbolo en las ruinas de México y América Central. Se cree que la serpiente emplumada es un símbolo degenerado, creado por los pueblos subsiguientes para perpetuar la memoria de esta gran deidad, quien partió tan misteriosamente como llegó. Cuando Colón desembarcó en el Nuevo Mundo, muchos nativos pensaron que era este el gran dios blanco que había regresado. La gente de esta tierra creía muy firmemente que yo, Cristóbal Colón, con esta nave y tripulación, venía del cielo, y con ese mismo concepto me recibía en cada lugar donde desembarcaba. Y aún hoy día muchos de ellos son de la opinión de que yo descendí del cielo, y otros fueron corriendo de casa en casa dando voces: venid, venid a ver la gente del cielo. Los conquistadores españoles, bajo el mando de Cortés, experimentaron el mismo tipo de recepción por parte del gran Moctezuma y su gente luego de haber desembarcado en México. El astuto Cortés, valiéndose de la leyenda, manifestó que él era, por cierto, enviado por Quetzalcóatl, diciendo que su creencia en el gran dios blanco era tan poderosa. Se cuenta que tras haber recibido estas buenas nuevas, lloraron por un largo espacio de tiempo sin poder responder. Entonces, así fue el mensaje que yo de misionero presentaba al pueblo argentino hace más de 20 años atrás, llevándoles el mensaje de que realmente Quetzalcóatl era Jesucristo, que no había nada de diferencia. Lo curioso es que los apologetas mormones, que representan el Instituto Maxwell, que es vinculado con la institución BYU, la Universidad de Brigham Young, en Provo, Utah, ahora pues completamente se han deslindado de tal idea. De hecho, se mofan de que hubiera una conexión. Pero les quiero recordar que esta película se encuentra en YouTube, habla la antigua América. Y ahí en el comienzo dice, bajo la dirección de la primera presidencia de la iglesia. O sea, realmente uno ahorita no sabe qué creer, honestamente, porque un lado de la iglesia está diciendo una cosa y así ha sido la tradición desde hace muchos años. Y como les decía, todo surgió, obviamente, con un discurso que ofreció John Taylor, el tercer presidente de la iglesia mormona. Y tengo sus comentarios aquí. Y dice, la historia de la vida de la divinidad mexicana, Quetzalcóatl, se asemeja mucho a la de El Salvador, tan de cerca, en efecto, que no podemos llegar a otra conclusión que la de que Quetzalcóatl y Cristo son el mismo ser. Pero la historia de la primera divinidad ha sido transmitida a nosotros a través de una fuente impura y la manita, híjole, es un poco racista, que por desgracia ha sido desfigurado y pervertido. Y los incidentes y enseñanzas de la vida del Salvador y su ministerio. Eso sí ofreció uno que llegó a ser presidente y lo dijo mientras era presidente de la iglesia. Y me imagino que eso sí perturba a uno al toparse con las nuevas aseveraciones de los apologetas de esta época. De hecho, tengo, no sé si quisieras que leyeran, pero tengo un poco más de declaraciones de parte de unos cuantos apóstoles y líderes mormones referente al mismo. Okay. A continuación, tengo algo del apóstol Mark E. Peterson. Ese es un amigo de acá del programa. Sí, es un ensayo que se llama The Great White God Was a Reality, Christ in America. Pues un proyecto que fue publicado por la iglesia mormona. Y de hecho, yo me acuerdo de haberlo visto en los años 70 y uno que otro ejemplar quedó ahí en las pensiones en donde había servido la misión en los años 80, ¿no? Y dice que el gran Dios blanco de la América antigua aún vive. En los descubrimientos y escritos de arqueólogos e historiadores, él ahora se destaca como una realidad tangible. El misterio que fue velado por las tradiciones desconcertantes de los nativos es descartado por la investigación moderna y recién encontrado, pero los documentos antiguos abren una opinión ampliamente extendida de su divinidad y su labor en el hemisferio occidental. Hubo tal Dios. Él vino a América mucho antes de la época de Colón. Él enseñó a los antiguos su verdadera religión, levantó sus muertos, sanó a muchos de sus enfermos, enseñó métodos nuevos y más productivos de agricultura y estableció un gobierno de igualdad y la paz.
Él vino repentinamente y salió de repente de una manera sobrenatural. Los antiguos lo consideran como el creador manifestado en la tierra en forma corporal. ¿Quién puede dudar de tanta evidencia acumulada? Que era de edad cristiana, ninguno puede negar exitosamente. Que sus enseñanzas eran similares a la Biblia es ahora fácilmente reconocido por muchos, por lo menos en su época. Y luego el mismo Peterson en Conference Reports, o sea, los informes de la conferencia de abril 1967, esto se encuentra en la página 112, probablemente la más persistente de todas las tradiciones transmitidas a través de generaciones pasadas a los aborígenes actuales de América del Norte y del Sur es la del gran Dios blanco. Esto provino de entre sus antepasados en tiempos antiguos, sanó a los enfermos, resucitó a algunos de sus muertos y les enseñó una manera fraternal de vivir. Algunas tradiciones dicen que les dijo que cuando él nació en la carne, él era el hijo de una virgen, que más o menos se asemeja a las tradiciones de Quetzalcóatl, ¿no? Por eso hubo un poco de confusión, aunque realmente si uno se fija bien en la historia de México, hubo muchos Quetzalcóatl y por eso llega a ser bastante confusa la historia, especialmente interpretada por los franciscanos que anotaron de los códices muchas de estas tradiciones y realmente no se puede confiar muy bien en estos escritos porque mezclaron tantas partes de la historia. Otra cosa de Mark Peterson dijo, este es el verdadero registro de la visita de Cristo. Esto se extrae de la misma conferencia, el gran Dios blanco de la antigua América. Esto es lo que dio origen a las tradiciones que aún viven en los corazones de los indios americanos y los nativos de los mares del sur. Y hasta el señor Bruce R. McConkie, ex apóstol de la iglesia, dijo, se sabe que una de las principales razones que facilitaron la conquista fácil de México por Cortés fue la creencia casi universal entre los aztecas que él mismo era el gran Dios blanco que regresaba como lo había prometido. Y obviamente ya sabemos por medio de los historiadores que los españoles confabularon muchos detalles como para conquistarles más fácilmente y también inflaron la información para que con tal de impresionar a los reyes católicos de España, ¿no? Entonces por eso lo hicieron. Y sigue el señor McConkie, casi sin excepción, los últimos días han asociado, los santos de los últimos días han asociado estas tradiciones con el ministerio del Cristo resucitado entre los nefitas. Otra cosa de el de Rey L. Pratt, mexicano, de Conference Reports o los informes de la conferencia mormona de abril 1992, dice, me gustaría volver a contar solo una tradición más, que se refiere a la concepción milagrosa de Jesucristo o Quetzalcóatl. Oh, wow. Nuestra explicación de la concepción y nacimiento de Jesús y la de la concepción y nacimiento de Quetzalcóatl, que era de su gran deidad, son casi lo mismo. Usted encontrará esto en el Códice Telleriano Remensis. O sea que él ya no hace ni siquiera diferencia. No, exactamente. Y de hecho, como escuchamos al comenzar el segmento, la misma iglesia en esa filmina o película de habla en la antigua América, pues tampoco hizo diferencia entre los dos personajes. ¿Joel? Quería preguntarles, porque ambos de ustedes han vivido en América Latina, ¿cuál era la importancia de la leyenda de Quetzalcóatl en la iglesia, en las congregaciones? ¿Se mencionaba mucho esta leyenda? ¿Se usaba para la obra misionera? ¿Cómo era día a día? No, en mi caso no. Yo me acuerdo que yo vi esa película cuando iba al templo. Todos los años hacíamos un viaje al templo, era como 12 horas. Entonces teníamos que ahorrar plata, ¿no? Juntar y íbamos al templo y como nosotros hacíamos bautismos mientras los adultos hacían sus sesiones de investidura. Entonces a los chicos cuando terminábamos nos llevaban a una sala y miramos ahí las películas de la iglesia y esa siempre estaba. Entonces yo estoy acostumbrado no a relacionar eso con el templo, con mi experiencia en el templo, pero en la obra misionera no, yo no lo usé mucho a eso.
En cambio, en los últimos años de los años 80, ¿no? Cuando me tocó hacer la misión, era parte integral de lo que hacíamos. O sea, era una de las películas que más usábamos. Y de hecho, nosotros hicimos una campaña entre los medios de comunicación diciéndoles a las personas del gran Dios blanco. Wow. E hicimos exposiciones en la Feria Rural, en la República Argentina, en varias ubicaciones, tratando de dar esta enseñanza a la gente. O sea, siempre formó una parte de suma importancia en la evangelización que nosotros hicimos en esa época. Y aquí en México, aún más. De hecho, quiero contarles de una experiencia que tuve hace 4 años atrás en una conferencia de Estaca que se transmitió por satélite desde Salt Lake City, solo para México, en noviembre de 2008. El elder Clayton Musk identificó a Quetzalcóatl como Jesucristo. Y de hecho estaba presente en la misma conferencia el presidente mormón Thomas Monson. El señor Musk citó una presunta experiencia que tuvo su abuelito Andrés González, el primer misionero mormón mestizo en México, durante la época de la Revolución Mexicana. Y resulta que el señor González había sido detenido, pero logró toparse con el presidente de la República, Francisco I. Madero. Y cuando los dos se pusieron a platicar, el presidente Madero supuestamente le confesó a González que después de oír su presentación acerca del libro de Mormón y de Cristo, según el libro, por supuesto, que apareció en las Américas y pues ya conocemos la historia ampliamente bien. También dio su apoyo, el mismo presidente de la República dio su apoyo a la idea de que no había diferencia entre Cristo y Quetzalcóatl. O sea, esta leyenda se sigue propagando, se sigue transmitiendo aún en la actualidad. Eso pasó hace 4 años a un lado del presidente Thomas Monson. O sea, aún se utiliza la idea, aunque los grandes apologetas del Instituto Maxwell y Fair se han deslindado completamente. Sí, vos mencionas eso, ¿no? Yo estuve fijando ahí en la página de Fair, haciendo un poco de investigación, y ellos dicen que no tenemos que acusar a la iglesia por vincularse demasiado con Quetzalcóatl, porque ellos en realidad se dan cuenta de que no hay mucha relación entre Jesucristo y Quetzalcóatl. Hoy en día se dan cuenta de eso. Y ellos dicen que en realidad la iglesia no usa mucho Quetzalcóatl. Ellos dicen nadie basa su testimonio en Quetzalcóatl. Y hay muchas pocas referencias a él en la iglesia. Sin embargo, en las conferencias solas, como dijiste en los reportes de la conferencia, yo encontré al menos 7. Y debe haber más, porque en la página de LDS.org solamente hay a partir del año 71, ¿no? O sea que, o no, estoy equivocado, pero hay varias, y la más nueva es del año 95, y eso en la conferencia general. Sí. Pero encima de eso hay artículos acerca de Quetzalcóatl en libros, en la revista Leona, en la Ensign en inglés, o sea que no es algo que la iglesia se desvincula, eso no es cierto. Pues a lo mejor en esta época. Pero anteriormente sí, lo vincularon claramente, y para decir que no, la verdad es que es una falta de ética y de reconocimiento a mi juicio. Y de hecho, yo voy a decirles la verdad, que yo sí basé mi propio testimonio en la existencia de Quetzalcóatl siendo Jesucristo. Y cuando pues comencé a explorar las ruinas aquí en México, fui a muchas pirámides haciendo investigaciones, indagando pues por mi propia cuenta, preguntándoles, me di cuenta que no hubo ningún vínculo, y de hecho cuando miré ese sitio de Fair afirmando que no hubo ningún vínculo entre los dos, pues la verdad es que se me desplomó todo el testimonio que tuve acerca del libro de Mormón. Así que para decir que nadie basó su testimonio en ese hecho, para mí es ingenuo y no es cierto, porque muchos de nosotros, especialmente de mi generación y quizás de las anteriores, sí hicimos esa conexión, y es una de las razones por las cuales ya no pertenezco a la misma iglesia, porque me decepcionaron. Otra cosa que quisiera mencionar, hay muchas personas que quizás todavía creen que Cristo vino a las Américas. Yo no lo creo, y de hecho Michael Coe, uno de los grandes arqueólogos y de hecho el
arqueólogo preeminente de Mesoamérica, ha dicho que no hay ninguna prueba y quisiera compartir eso. Pero hay otra gente más dudosa que quisiera saber cómo se vinculó Quetzalcóatl con Cristo en las Américas. Es algo muy interesante. Es muy probable que esto provino del libro Vista de los Hebreos o View of the Hebrews, que fue escrito por Ethan Smith, el pastor de Oliverio Cowdery, porque él escribió en ese libro que el legislador o lawgiver, como decimos en inglés, o el Mesías mexicano, era en realidad Moisés transfigurado. Como decimos en México, Smith, a mi juicio, fusiló la idea, pero desarrolló la idea un poco más diciendo que Cristo apareció en las Américas. En lugar de Moisés transfigurado, dijo, no, pues Jesús en las Américas. El ex autoridad general e historiador de la Iglesia Mormona, D.H. Roberts, dio el paralelismo en su ensayo Book of Mormon Difficulties, o ¿cómo sería en español? Un estudio en las dificultades con el libro de Mormón. Hay que reconocer que Vista de los Hebreos fue publicado 5 años antes de que saliera el libro de Mormón. Ahí está la conexión. Y cuando comencé a ver que realmente hasta por los propios apologetas de la Iglesia Mormona comenzaron a decir que no había ninguna conexión, y cuando yo mismo, por vivir con mucha proximidad a las pirámides y por explorar e indagar, ya no podía creer en lo que decía el señor Smith, ni menos en el libro de Mormón. Así que para mí es la pieza que totalmente se desmoronó y causó que yo mismo perdiera mi testimonio de la Iglesia Mormona. ¿Por qué no vamos a concentrarnos en la leyenda propia para saber por qué cambió la leyenda para ser más como Cristo, y qué era la leyenda original de Quetzalcóatl? Entonces, ¿cómo ellos llegaron a hacer esta conexión y cómo los académicos hoy en día entienden a Quetzalcóatl? No sé si a vos te gustaría comentar, Manuel, ya que yo he comentado mucho. Mi problema con esto es que yo he estado leyendo mucho acerca del Quetzalcóatl, he leído varios ensayos y cosas así. Y como mencionaste antes, hay muchos Quetzalcóatl, ¿no? Algunos son referencias al dios Quetzalcóatl, algunas son referencias a reyes que se llamaban Quetzalcóatl. Y entonces dicen que muchas de estas leyendas se han mezclado, se han combinado, entonces uno nunca sabe a quién se está refiriendo. También se dice que cuando llegaron los españoles mezclaron, ¿no?, la leyenda tradicional de Quetzalcóatl con las leyendas de Jesucristo. Entonces, honestamente, yo no sé muy bien de qué se trata. Yo te puedo decir lo que yo aprendí cuando era un miembro joven de la iglesia. Lo que a mí me enseñaron fue que el dios Quetzalcóatl era un dios blanco, con barba, que vino a las Américas, que él levantó a los muertos, les enseñó a vivir de una manera decente y moral, y un día se fue y dijo que iba a volver. Entonces, esa es la relación que hace la iglesia con Jesucristo. Eso es lo que yo sé. Ahora, ¿qué es lo que agregó la iglesia? ¿Qué es lo que agregaron los padres católicos? No sé. Quisiera mencionar algunas declaraciones que hizo el doctor Michael Coe en el podcast el año pasado, en agosto de 2011, con John Dehlin de Mormon Stories. Tengo una transcripción aquí. Él pues abate las ideas de que realmente ha habido cristianismo en las Américas, y también se refiere a Quetzalcóatl. Dice, los conquistadores robaron la idea de que Quetzalcóatl, o Kukulcán para los mayas, volvería a manifestarse como forma de engañar a los nativos y conquistarlos por medio de Cortés. Lo confabularon a su conveniencia, tergiversaron esta historia. Fue a su conveniencia que lo hicieron, tomaron ciertas ideas y las hicieron más grandes. Así era fácil de engañar a la gente nativa. No hay nada de evidencias de que Cristo estuvo en las Américas, y realmente ni siquiera de Quetzalcóatl. Es pura leyenda, es puro cuento y forma parte de la mitología. También hay una aseveración que quisiera leer de parte
parte del profesor John L. Sorensen de la Universidad Brigham Young University, y él más o menos repite lo mismo que ha dicho Manuel. Y esto se escribió en un libro que se llama An Ancient American Setting for the Book of Mormon. Dice, muchos de los santos de los últimos días saben un poco sobre la antigua figura de Mesoamérica, conocida como el nombre de Quetzalcóatl o serpiente preciosa, que tiene algunas semejanzas sorprendentes con Cristo, como se indica en el libro de Mormón. Por ejemplo, se rumora que su tierra natal fue la zona de Coatzacoalcos, en Veracruz, que significa abundancia, o también podría ser bountiful, como se le conoce en inglés. Coatzacoalcos significa santuario de la serpiente. Según algunas versiones, Quetzalcóatl llevaba una larga túnica blanca. El manto blanco utilizado por el Cristo resucitado es único, una prenda de vestir que los nefitas indicaron que llevaba en Tercer Nefi 11:8. Un número de libros y artículos dirigidos a los lectores mormones han discutido este ser, citando evidencias de historias tradicionales nativas escritas por los españoles, representaciones artísticas, folclóricas y análisis de los nombres antiguos. Estos documentan una creencia muy extendida en Mesoamérica precolombiana, así como en muchas otras partes del Nuevo Mundo, que un ser sagrado, descrito como nombre blanco y barbado, apareció hace mucho tiempo, enseñó un exigente conjunto de principios espirituales, luego partió misteriosamente con la promesa de que regresaría algún día. El éxito de Cortés en la conquista de México se debió en parte a la vacilación azteca para oponerse a él, creyendo que era la verdad que regresaba. Esta creencia nativa ha engañado a algunos santos de los últimos días en tratar de conectar todas las referencias a Quetzalcóatl de la vista de Cristo, como se relata en el libro de Mormón. Después de casi 2000 años de la leyenda, las cosas son mucho más complejas que eso. Muchos seres llevaban el título de Quetzalcóatl. Ciertas tradiciones y símbolos se refieren a algunos portadores del nombre y otros se refieren a otras tradiciones. Distinguir cuando cierta afirmación se refiere al dios Quetzalcóatl y de los seres humanos posteriores que llevaban su título es una tarea compleja e incompleta. Además, existe una gran parte de mitología que quizás no tenga ninguna base en la historia, pero también llegó a ser asociada con los distintos Quetzalcóatl. Eso sí, provino de John L. Sorensen, que es arqueólogo, profesor, y también formaba parte del comité de FAIR, un grupo de apologetas mormones. Okay. Sí, y hay otro académico mormón creyente que también ha llamado en duda esta conexión de Quetzalcóatl y Jesús, que se llama Brant Gardner, y él escribió sobre cómo los conquistadores hicieron cambios a la leyenda de Quetzalcóatl para ser más como el cristianismo. Y, por ejemplo, el dios Quetzalcóatl era blanco, pero era el color, no era un color de piel, era como el color blanco puro. Okay. Y ellos cambiaron a ser entendido como un color de piel, cuando no era... Sí, es como, por ejemplo, en las películas todos los villanos utilizan el color negro y los buenos utilizan el color blanco. Y hay que fijarse en todo el panteón de los dioses mitológicos en Mesoamérica para entender bien de qué se trata. Así que estoy de acuerdo con el señor Brant Gardner en ese sentido. Okay. Sí, y él dijo que también los mayas o los indígenas hicieron cambios a sus propias leyendas para agradecerles a sus nuevos líderes, ¿no? Porque no querían parecer, ellos necesitaban parecer más cristianos para no ser destruidos o esclavados por los españoles. Sí, para acoplarse más a la cultura, ¿no? Para no tener ningún problema fomentando e imponiendo su cultura. Entonces, después de 100 años,
la leyenda ha cambiado mucho para conformarse más con el cristianismo. Entonces, tiene sentido que los mormones en la iglesia oirían sobre esta leyenda y que parecería como la apariencia de Jesús en las Américas. Pero cuando los académicos miran a las historias o los relatos más antiguos, ven que realmente Quetzalcóatl no hay nada que ver con Jesús. Se me hace un poco decepcionante, ¿no? Cuando la misma iglesia tal vez plantee ese mensaje para los miembros, los psicofantes que están allá en Estados Unidos. Y aquí en México, cuando se transmite una conferencia especial hasta con el mismo presidente de la iglesia, permiten que un elder que antes formaba parte del quórum de los 70 vinculara a los dos. Yo pues estaba presente, me acuerdo de haberlo oído y hay que definir si es doctrina o no, y es el gran problema, a mi juicio, en el mormonismo. Sí, lo que pasa es que la iglesia enseñaba una cosa y dejaba de enseñarlo hace tal vez 20 años, pero los miembros y algunos líderes continúan a enseñarle o enseñarlo. Pero la presencia de la iglesia... Sí. Pero la presencia del mismo profeta estando ahí en la conferencia mientras el señor Musk hizo su presentación, su discurso, pues para mí demuestra que él acató todo lo que se dijo en ese momento, porque le estaban traduciendo todo simultáneamente en inglés para el beneficio del señor Monson, y si en verdad hubiera tenido problemas con la doctrina, te habría manifestado en contra, y no lo hizo. Por eso yo digo que es un poco preocupante cuando no se puede definir bien esta situación. Yo creo que lo que pasa es que muchas veces los líderes de la iglesia no quieren decir algo porque saben que no suena bien. Pero cuando los miembros de la iglesia lo dicen, mientras no sea una controversia, ellos no lo van a negar, ¿no? No sé si me explico. Por ejemplo, cuando el presidente Packer habló del casamiento, ¿no?, entre los homosexuales, entonces la iglesia, hubo una gran controversia. Entonces la iglesia sí se metió y editó el discurso y todo eso, ¿no? Pero cuando es algo tan inocente para ellos como... Pero es tan inocente, o sea, estamos hablando de definir quién es Dios. Y si uno no sabe quién fue Dios o quién es Dios, o si realmente, pues, para mí es algo importante. Como les digo, ¿no? Yo digo inocente porque eso no va a causar ninguna manifestación en la calle, ¿no? A pesar de que mucha gente en otras iglesias, ellos se quejan mucho de nuestra creencia en Dios y que no concuerda con lo que ellos piensan o lo que está en la Biblia, o la cristianidad tradicional. Pero, como digo, mientras no haya manifestaciones, gente quejándose o haciendo un boicot a la iglesia, ¿qué le molesta a los líderes de la iglesia, no? Que digan lo que quieran. Yo digo, el grupo FAIR, ellos dicen, es cierto, no hay ninguna relación entre Jesucristo y Quetzalcóatl, pero en una de esas no es tan loco pensar que hay una relación, ¿no? Es como que ellos quieren tenerlo de las dos maneras. Pero ¿qué pasó entonces con las declaraciones de John Taylor, que afirmó, siendo presidente de la iglesia, que Quetzalcóatl y Cristo son el mismo ser? Entonces eso para mí demuestra que realmente pues son el mismo ser. Y luego que otro profeta contradiga eso u otros apologetas subsecuentes, para mí es un descontrol total. A lo mejor para mucha gente dentro del mormonismo no les causa tanto dolor de cabeza, pero para mí, pues yo necesito saber quién es Dios, y si no lo puedo definir con algo adecuadamente, pues no quiero ser parte de él. Claro, es cierto. Yo también por mucho tiempo pensé que era lo mismo, ¿no? Y esto fue una fuente de como confort, ¿no? Comodidad para mí, pensar que tenemos prueba en América de que Jesucristo realmente vino y visitó a los lamanitas. Yo también, es cierto, yo también pensé eso mucho tiempo. Quisiera compartir estos comentarios también del señor Brent Gardner de la Universidad Brigham Young referente a Quetzalcóatl y Habla la Antigua América, la película que se utilizó tanto en los años 70 y 80. Una de las dos influencias que tuve en mi carrera
fue lo de servir en España y aprender el español. Así que me acuerdo de haber estado en la misión enseñando acerca del gran Dios blanco que apareció en el libro de Mormón, y lo vinculé con el libro de Mormón. Y al regresar a BYU después de mi misión, decidí que tenía que leer acerca de estas leyendas del gran Dios blanco. Ya que hablaba el español, podía profundizar mis estudios, ¿no? Y para poder atestiguar si era verdad o no. Dice que comenzó a ahondarse en pues estas historias en la biblioteca, y realmente descubrió que estas historias no concordaban, que no hay ninguna conexión entre Quetzalcóatl y Jesucristo, a pesar de las semejanzas que tiene la historia, pero se relacionan las interpretaciones franciscanas de los conquistadores. Y le pregunta si esto le perturbó un poco, porque se acuerda muy bien de las filminas que utilizó como misionero, especialmente habla de la antigua América. Y que les decíamos a los latinoamericanos que eran de ascendencia lamanita, y hablamos del Popol Vuh en Guatemala. Y dijimos que Dios en verdad era el gran Dios blanco, porque así era el material que producía la iglesia. Claro que sí. John Taylor se dijo que, basándose en toda la evidencia, no había diferencia entre Cristo y Quetzalcóatl. En cuanto al video, habla la antigua América. Mientras estaba en BYU, llegué a conocer a muchos de los profesores y arqueólogos involucrados, y me acuerdo de haberme topado con ellos platicando de esa filmina. Y uno dijo, sí, claro, nosotros sí la proyectamos cuando queremos reírnos un buen rato, porque es algo cómico. Ok. Y este hombre, Garner se llama, ¿cierto? Brent Gardner es antropólogo y apologeta, ¿no? Afiliado con el grupo de Pear en la Universidad Brigham Young University en Provo. Okay. Yo vi esta película, habla la antigua América. La antigua América, y que me sorprendió fue la confianza que ellos tenían en la evidencia arqueológica, ¿no? Que era tan clara, y que el libro de Mormón era un registro histórico y todo esto. Entonces, esto es solo 40 años atrás, pero hoy en día en la iglesia, entre los apologistas o los que conocen la ciencia, ellos hablan sobre la necesidad de tener fe, que no se puede basar su testimonio en la evidencia, porque Dios dejó la evidencia sin, ¿cómo se dice? No muy clara para que las personas necesiten fe. Okay. Entonces, esta confianza no se manifiesta hoy en día, porque más y más evidencia histórica y genética y todo está creando dudas sobre el libro de Mormón, y ellos no tienen esta confianza en la arqueología que tenían hace solo 40 años. Y yo no diría aún 40 años atrás. Yo diría que esto es algo en la última generación, en las últimas 2 décadas, porque como les digo, ¿no? Yo hice la misión a fines de los años 80, y es lo que nosotros enseñamos, es lo que nosotros predicamos a toda la gente con una gran certeza. Y para mí me decepcionó, ¿no? Para presentar un mensaje y tener esa seguridad con pruebas de supuesta historicidad del libro de Mormón, y luego tener a todos estos expertos en contra con una historicidad dudosa, pues yo me quedé sin fe.
ya no podía creer en algo que no era tangible, ¿no? Y especialmente de haber viajado en muchos lados de Latinoamérica, porque antes, en la época de mi misión, se propagó la idea de un modelo hemisférico, un modelo muy pequeño en una franja de México que realmente no tiene nada que ver con la idea de que todos los aborígenes fueron traídos de los hebreos, se hicieron grandes de esa forma, ¿no? Se ha cambiado la historia tantas veces en los últimos 20 años que para mí es poco creíble. Tengo una pregunta, Ben. Sí. Cuando yo estuve en México hace unos 3 años, fuimos ahí a Cancún a ver las ruinas ¿cómo se llama? Las Chichén ruinas que Itzá. están ahí, las que están al lado del mar. Sí, yo creo que fue Chichén Itzá. Tulum. Bueno, fuimos a las dos en realidad. Fuimos Ok. a las dos, a Chichén Itzá y Tulum. Y mientras estábamos viendo las pirámides, al lado nuestro había un tour con un guía que era para miembros de la iglesia, exclusivamente. Y yo sé que ellos no son oficiales de la iglesia, ¿no? Yo sé Así que ellos es. no es que la iglesia los manda a ellos que hagan eso, es un negocio, pero yo sé que hace años ellos mostraban, ¿no? a la serpiente ahí en la pirámide, decían, ese es, ¿no? Quetzalcóatl, que fue Jesucristo. ¿Vos sabés si todavía están haciendo eso? Sí, lamentablemente así es. Mi expresidente de esta, que tiene una empresa de tours, hace recorridos y está muy peleado él entre sus propios hermanos. Ellos también tienen varias empresas de tours, de recorridos y me estaba fijando la semana pasada en uno de su hermano que decía, no crean todo lo que mis hermanos han dicho acerca de la arqueología porque no son honestos. Así que Ok. ellos mismos están peleados en lo que es un hecho o no. Yo sí me he topado con ellos porque vivo cerquita de Tulum. Ahí me he percatado que andan diciendo aquí se efectuaban bautismos y bla, bla, bla. Y no hay nada de evidencia de eso. No hay ni siquiera símbolos cristianos. De hecho, dicen muchos que Palenque fue un templo cristiano o mormón. Hay un conjunto de 3 templos con inscripciones completamente legibles. Hay una cruz, una losa atrás y un pájaro arriba. Pero no significa, no son símbolos cristianos, ¿no? Realmente, pues, los 2 individuos abajo son reyes maya, uno es específicamente Cucbalam, y los templos que lo rodean representan su obra. No hay ninguna mención de Jesús, sus apóstoles, ni nada, ¿no? Así que no hay ninguna forma de vincular esas piezas arqueológicas con la realidad de lo que se enseñaba anteriormente. Los guías saben que es todo problemático así y enseñan como libro de Mormón mismo. Me imagino que algunos sí lo saben, pero como decimos aquí en México, les vale gorro, ¿no? No les importa porque están sacando su buena lana, su buena plata, su buen dinero haciéndolo y sacan bastante dinero. Yo he visto un puño que sí son más o menos honestos, pero la gran mayoría no. Por lo que he visto personalmente, por toparme con ellos en las mismas capillas antes de que me saliera de la iglesia, yo diría que son pocos éticos y que realmente deberían perder sus licencias como guías del gobierno. Yo quería notar también, ¿no? Como hablamos de que hay muchas similitudes, o cuando hablamos por lo menos de la moderna versión de Quetzalcóatl, hay varios vínculos con Jesucristo, ¿no? Como hablan acerca de un nacimiento virgen, De acuerdo. de sanar a los enfermos. Sin embargo, hay muchísimas diferencias también. Y algo muy común que hacen los apologistas de la iglesia, ellos se enfocan en las cosas que les conviene y ignoran el resto, ¿no? Y este Así es un es. ejemplo de eso. Ellos no notan los cientos de diferencias que hay entre Jesucristo y Quetzalcóatl, porque no les ayuda, ¿no? Por ejemplo, lo de las relaciones incestuales que tuvo con su hermana, Quetzalcóatl. Okay. Eso es una Ok. gran diferencia. Ok. Por lo menos que sepamos, sí. También que tenía un hermano gemelo. De acuerdo. No sé, hay muchos ejemplos así, pero bueno. Y de hecho hay un buen artículo escrito por Diane Worth en el sitio del Instituto Maxwell que explica las grandes diferencias y de hecho fue uno de los artículos que me ayudó a dejar la iglesia y lo encontré justamente en el Instituto Maxwell. Ayuda a delinear estas diferencias entre los dos personajes. Bueno, yo para ser
justos, ¿no? Cuando yo estaba en mi misión, mi presidente de misión nos dio una conferencia acerca de las pruebas arqueológicas del Libro de Mormón, que son diferentes que las pruebas arqueológicas que hay hoy en día, ¿no? Esto fue hace 15 años más. Y él dijo, yo no les muestro esto para que ustedes puedan tener fe en el Libro de Mormón. La fe viene primero y esto es simplemente como una ayuda, ¿no? Como algo lindo para ver y que uno se pueda sentir bien. Uh-huh. Entonces, si uno tiene fe en el Libro de Mormón y después uno encuentra que no hay relación entre Quetzalcóatl y Jesucristo, entonces si uno tiene fe, supongo que no le hace ninguna diferencia. Pero lo que a mí me preocupa, ¿no? Como mencionaste, es que tantos líderes de la iglesia testificaron que Quetzalcóatl era Jesucristo y hoy en día dicen que no. Entonces, eso para mí es un problema, ¿no? Es un gran problema. Y de hecho, es curioso que menciones esa experiencia en BYU. Yo me acuerdo del año 92, 93, por ahí, cuando estaba inscrito en una clase de arqueología, Archaeology 101, y comencé a preguntarle al profesor, el doctor Ray Matheny, acerca de la arqueología del Libro de Mormón. En ese momento, siendo muy honesto, dijo, no hay ningún vínculo en las Américas conectando el Libro de Mormón con la arqueología. Y yo pensé, no, pues sí ha de ser un pagano, un apóstata, y no lo podía creer. Examinando las evidencias, yo no he visto. Yo creo que lo que yo aprendo de esta historia, esta leyenda de Quetzalcóatl, es que todo el mundo quiere usar la historia de este pueblo por sus propios propósitos, ¿no? Los conquistadores quieren cambiar la historia para sostener sus ideas y sus líderes, y ahora la iglesia quiere destacar los detalles que son más como el Libro de Mormón para convertir a las personas, pero estos pueblos deben poder descubrir su propia historia. Los mayas y los aztecas y todos estos grupos indígenas tienen una historia linda, una historia muy interesante, y no debemos tratar de cambiarlo para servir nuestros propósitos. Debemos procurar conocerlo y entenderlo, y dejar que su historia sea lo que sea y no tratar de cambiarlo. Amén. Me gustó mucho, sí. Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Hay que respetar la soberanía de cada pueblo, de los pueblos indígenas, porque es una historia muy interesante, pero hay que poner todo en su contexto. Ok, eso es todo lo que tenemos por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. No se olviden de visitar nuestra página para ver los links a discursos, fotos, videos, etcétera, en pesquisasmormonas.com, y de visitar nuestro grupo de Facebook para hacer comentarios, preguntas, quejas, chistes, lo que quieran, y para ver lo que otros tienen para decir. Muchísimas gracias, Benjamín. Fue un gusto tenerte en el programa. Muchas gracias por compartir tu conocimiento, tus experiencias, y esperamos tenerte otra vez, ¿ok? Claro que sí, ha sido un placer de platicar con ustedes, y también les agradezco por esta gran oportunidad en este gran programa, el podcast de Pesquisas Mormonas. Muchas gracias. Y muchas gracias, Joel. Gracias, Ben, por participar. Fue muy interesante. Aprendí mucho. Nos estamos hablando la semana que viene. Nos vemos, ¿ah? Nos vemos. Hasta luego.